Bueno, son dos preguntas bastante importantes, bastante interesantes. Yo personalmente pienso, y en eso he trabajado casi toda la vida, pienso que la lectura debe considerarse un derecho, como un derecho fundamental, un derecho como el derecho a la vivienda, a la salud, a la educación, porque la lectura es una herramienta fundamental en la vida de las personas, la lectura y la escritura, para movilizarse como ciudadano, para tener acceso a las ofertas de servicios que ofrece la ciudad, que ofrece el Estado, para crecer como ser humano, para estudiar, para conocer, para saber, pero sobre todo para crecer, quiero insistir en esto, de crecer como ser humano. La lectura nos permite conocer otras formas de ver el mundo, otras formas de pensar, otras formas de relacionarse con las personas, nos permite conocernos a nosotros mismos y conocer a los demás, saber más de la condición humana. Este aspecto, digamos, que es el humanizante de la lectura, que nos permite crecer como seres humanos, que nos permite ejercer es no solo la ciudadanía, sino también el ser humano, es fundamental que sea para todas y para todos. O sea, no puede ser algo exclusivo de un grupo que tuvo el privilegio de ir a la escuela, o de un grupo que tiene el privilegio de comprar sus libros, o que tuvo el privilegio de que en sus familias se leyera y la lectura fuera importante, sino que debe ser para toda la ciudad, para todos y todas, niños, sin distinción. Y en ese sentido debería elevarse a la categoría de derecho. Porque es un derecho como todos, sería un derecho como todos los demás. La biblioteca tiene un papel fundamental en esa satisfacción de ese derecho, porque la biblioteca es la institución que la sociedad tiene justamente para garantizar el acceso a la cultura escrita, para garantizarle a quienes no pueden comprar los libros, a quienes no tienen las condiciones económicas para hacerlo, pero incluso a las personas que lo tienen también, porque nadie puede tener en su biblioteca todo lo que necesitaría como lector si es un buen lector, en su casa. En ese sentido, la biblioteca tiene un papel fundamental, tiene el papel fundamental de garantizar los espacios y los tiempos y sobre todo los libros y los materiales elegidos con criterios con rigurosos criterios de calidad para que ese derecho se cumpla, porque si ese derecho está solamente en las leyes, solamente en los planteamientos que se pueden hacer, pues sería letra muerta, ¿no? Se necesita, la sociedad necesita instituciones que garanticen el derecho, y esa institución, la primera, es la biblioteca. Ahora, hay que decir, la primera responsabilidad de la biblioteca, las bibliotecas pueden hacer muchas cosas en relación con el arte y con la cultura y con otras manifestaciones del arte y de la cultura, pero su función fundamental es la de garantizar el derecho a leer y a escribir, a la lectura y a la escritura, para quienes no están para quienes ya están por fuera de la escuela, por fuera, digamos, de la escuela, entendida la escuela como todo el proceso y todas las instituciones educativas en donde se forman las personas. Es una responsabilidad enorme, es una responsabilidad ética, y yo diría que política en el sentido más amplio de la palabra. Es una responsabilidad ética porque la selección debe hacerse no con criterios
de consumir más libros, de atender digamos, a un mercado editorial que cada vez produce más y más y más y más libros, sino que tiene que hacer de esa gran producción que tiene la industria editorial una selección de lo mejor que tiene, que ofrece el mercado, para ponerlo a disposición de las personas. Es tan importante que incluso hay eso tiene implicaciones que van más allá de la posibilidad de ofrecer posibilidades de lectura y escritura. Por ejemplo, la biblioteca tiene una responsabilidad en la libertad de expresión y en la libertad de pensamiento, porque muchas veces, esto lo dice un editor norteamericano que tiene una reflexión muy interesante acerca del editor y del papel del editor en la sociedad, cómo poco a poco se van perdiendo los espacios en las editoriales para la expresión de obras, de obras que expresan, que son expresión del pensamiento, que son expresión de la razón, que son expresión, por ejemplo, estudios particulares que solamente podrían, que tendrían muy pocos públicos por fuera de la biblioteca, y que poco a poco esa edición se va perdiendo, se van cerrando los espacios para que estos filósofos, escritores, pensadores de distintas tengan el espacio para publicar sus obras. La biblioteca podría de alguna manera garantizar la adquisición de esas obras y con eso hacer que esos espacios no se cierren para la circulación libre del pensamiento. Y la selección, yo insisto mucho en que debe ser una selección de calidad, porque la gran profusión en este momento el libro se produce como si fuera una mercancía que entre más se venda mejor. Entonces se le apuesta, por ejemplo, a la novedad, se le apuesta a lo que sea más fácil de leer, más a lo que supuestamente le llega a un público más y más y más grande, o a unos públicos muy concretos, que son, por ejemplo, los jóvenes o las niñas, o determinados públicos muy concretos. Esa es, digamos, las estrategias de mercadeo, y la biblioteca es un contrapeso contra esas estrategias. Augusto Monterroso, que es un escritor guatemalteco, que es el maestro del cuento corto, decía: había una biblioteca tan pobre, que no tenía sino buenos libros. Yo cuento este cuento, porque es un cuento escrito por él, es un cuento realmente, porque me parece que manifiesta muy claramente la necesidad que nosotros tenemos de elegir con mucho rigor los libros que se adquieren en las bibliotecas. Elegir, como repito, es algo éticamente necesario. Porque además los presupuestos son limitados, no se puede comprar todo, y las bibliotecas no deberían comprar lo que en el mercado se propone, se propone muy ampliamente por todos los medios, que se insiste. Por ejemplo, pues hay ciertos bestsellers que no necesariamente tienen la calidad y eso no requiere que la biblioteca invierta en esos libros. Ahora, eso que acabo de decir no quiere decir que la oferta no deba ser variada. Tiene que ser una oferta de muy buena calidad, pero en donde también haya una gran diversidad y se atienda a muy diversos públicos.
Como estamos diciendo que se trata de un derecho de todos y de todas los ciudadanos, un derecho que no debe ser un derecho focalizado, que no debe ser un derecho solamente, por ejemplo, de los niños o de los adultos en determinadas condiciones, porque ahora hay una tendencia muy grande a focalizar los servicios del Estado. Como estamos hablando de que es un derecho, es necesario que se formule una política pública que garantice ese derecho. Además, una política pública es la única que puede garantizar que las acciones se desarrollen en el largo plazo, que no esté supeditada a los vaivenes administrativos, a los cambios de gobierno, a los cambios de políticas de gobierno, porque por lo general la mayoría de las personas que llegan a ejercer el poder, a ejercer la autoridad, vienen con sus propios programas, con sus propios proyectos y posiblemente estas personas no tengan en su agenda de trabajo, en su agenda política, la lectura como prioridad. Por eso hay que garantizar que estos programas que se inician y que se desarrollan con un gobierno puedan tener continuidad en los gobiernos posteriores. Además, hay algo que me parece fundamental y es que las políticas, por lo menos en este caso, deberían formularse con una participación muy activa de la comunidad, con una participación de la sociedad civil organizada, que no es de ninguna manera, esta participación no se da de ninguna manera mediante una consulta de opinión, con un survey o con cualquier otro tipo de estos esquemas con los cuales teóricamente, aparentemente, se cuenta con la opinión de la ciudadanía. No. Yo cuando estoy hablando de la participación de la sociedad civil, estoy hablando de una participación de una parte de la sociedad civil que tiene y que reconoce que la lectura es algo necesario, es algo importante. Es una parte de la sociedad civil que son lectores o que de alguna manera se constituyen en mediadores entre el libro y la lectura, en que tienen la obligación de generar las condiciones para que los niños, los jóvenes y otros adultos accedan a la cultura escrita. O sea, muchas de las personas que trabajan con el libro, con la lectura, con las bibliotecas, incluso que trabajan con el libro a nivel de las editoriales, a nivel de las librerías, son parte de esa sociedad civil que es calificada, que tiene razones por las cuales pueden participar de una manera mucho más consciente y de una manera mucho más activa en una propuesta de política pública sobre la lectura y la escritura, y que además no solamente no hacen sus propuestas limitándose a la formulación de la política, sino también al control de la política. Es conveniente que la sociedad, que la política tenga una instancia de control, una instancia de seguimiento, una instancia mediante la cual pueda confrontar sus acciones, a la que se le pueda consultar acerca de innovaciones o de procesos, proyectos, todo esto. Eso, a mi modo de ver, es fundamental si queremos realmente fomentar la lectura, trabajar para que todo el mundo tenga acceso a la cultura escrita, para que se cumpla ese derecho a la lectura, que haya, por una parte, una política pública, pero una política formulada con la participación de la sociedad civil. Cuando uno habla de sociedad civil, se puede pensar que, digamos, las personas espontáneamente pueden participar en estas formulaciones de políticas, pero cuando yo estoy hablando de sociedad civil, estoy hablando de una sociedad civil organizada. Hay diversos espacios de organización y todos esos espacios de organización deben ser propiciados incluso por el Estado.
el Estado está en la obligación de garantizar la apertura de esos espacios. Un sociólogo peruano que participó en un foro sobre políticas públicas que se hizo en Cartagena hace unos años, hace bastantes años, él decía que había dos tipos de espacios en donde la sociedad civil se podía organizar, que eran los foros y las arenas. Él hablaba de los foros como unos espacios un poco más limitados, un poco más organizados, incluso de una manera en que las personas puedan participar en el largo plazo, las mismas personas que se reúnan con ciertas reglas, digamos, de organización. Y las arenas para él eran espacios mucho más amplios en donde incluso desde estos foros se convocara una participación mucho más amplia de la sociedad. En mi opinión, nosotros en Colombia organizamos los consejos locales y consejos municipales de lectura y escritura. Esos consejos eran consejos que se reunían con cierta periodicidad, que además no solamente se reúnen para pensar las políticas públicas, para contribuir con el gobierno en la formulación de esas políticas, sino no solamente para hablar sobre la necesidad de la lectura, sino cómo cumplir, digamos, con esa obligación del Estado, a través de qué medidas, de qué acciones el Estado debe adelantar para que eso se cumpla. También para evaluar esas políticas, hacer seguimiento de esas políticas, pero también los consejos locales se reunían para leer, ¿no? Y eso es importante porque al mismo tiempo que se está pensando en la política, se está practicando la lectura, ¿no? Y eso no solamente la lectura de la literatura, sino la lectura de textos teóricos acerca de lo que es leer, qué significa leer, qué sentido tiene la lectura. Y esa lectura alimenta la política, ¿no? Son cosas que se retroalimentan.